se han realizado. Pero San Cristóbal es uno de los centros de acopio de agua de la República Dominicana. Es increíble. San Cristóbal es el área pluviométrica que tiene pluviometría más agua cerca de la capital. Entonces queremos que tú nos expliques por qué se agrava la escasez de agua en el Gran Santo Domingo. De San Cristóbal, tú dices, y es verdad, es la provincia que tiene la pluviometría más grande en agua, pero estamos hablando de la provincia que menos agua tienen sus ciudadanos. Es tan así que el agua de la capital pasa por San Cristóbal y en San Cristóbal hay escasez de agua. Para que tú veas cómo es cuando hay una provincia que no tiene doliente y que sus autoridades, lo que se han dedicado la mayoría, solamente a buscar dinero y a estar tirándose uno con otro, no llevándose bien, entonces por eso tú ves esa situación que San Cristóbal se ha manejado a ese nivel. Si tú te vas y te pones a ver a San Cristóbal, en eso tú tienes que ver lo que ellos tuvieron que ingeniársela, porque la palabra aljibe yo la conocí en San Cristóbal. Un aljibe no es más que una cisterna que tú pones en la aleo de la casa prácticamente, para que le caiga el agua lluvia, y así conservaban el agua por años. Yo conozco sitios que los aljibes tienen 100 y pico de años. Y por eso es que tú ves que San Cristóbal, la gente, eso tú tienes que reconocerle, que cada quien que sale de su pueblo tiene idea de volver a vivir a su pueblo y quedarse ahí, porque siempre hacen casa, hacen las cosas tradicionales que ellos están dispuestos a vivir. Casi tú lo ves, el consumo, tanto de alimenticio como costumbre, ellos no la olvidan, aunque duren años por allá, fuera del país. Claro, una provincia que le gusta mucho viajar también. Pero también esa viajadera de San Cristóbal se debe a que San Cristóbal ha padecido una pobreza la vida entera y no ha tenido una producción de ella, fruto del mal manejo de sus autoridades, no ahora, por décadas o por cientos de años, porque en San Cristóbal tú no tienes un regadío que valga la pena, tú no tienes una ganadería que valga la pena, tú no tienes una industria de ellos que valga la pena. Tú en San Cristóbal lo único que ves, colmadones, cabañas y ese sitio, ese tipo de producción. O sea que cuando tú ves que una provincia cae en eso, es una provincia que si tú no la intervienes rápido, es una provincia que llega a desaparecer. Y algo que San Cristóbal tiene que agradecerle a Trujillo es que duró 30 años el gobierno, porque si no San Cristóbal no iba a existir como provincia ni como nada, porque es una provincia que no tiene criterio de ni siquiera lo que tiene que hacer para el desarrollo mismo de ellos, porque ahí lo que se vive es una diatriba todo el mundo, y cuando los pueblos viven con esa diatriba, es un pueblo que va rumbo como un barco a la deriva, que no hay forma de que tú puedas crear condiciones cuando tú no te llevas bien con el otro. Y en cuanto a eso, yo te voy a decir algo. En el río, el 80%, perdón, en el Cibao, el 80% de los ríos están secos. Mira qué es lo que está sucediendo. El Cibao, en alguna parte, como Jarabacoa y otras partes de esa región, han cogido la casa de la tierra productiva para hacer vivienda. Entonces ya no hay mucha producción, y tú sabes que el vapor de agua se crea es cuando hay producción, porque tú tienes que estar mojando la tierra. Si es arroz, tienes que estar creando mucha humedad, entonces ese vapor de agua va creando nubes y va lloviendo más. Y eso que yo te digo, el Cibao era un sitio, una región que llovía mucho, la escasez de agua se ha ido de ellos, por eso que yo te estoy diciendo, porque estamos también tumbando los bosques y eso nos está creando una situación bastante desfavorable. Porque el sur, me voy nosotros al sur, Las Matas, Farfán, San Juan, Independencia, bueno, el sur profundo, el sur largo. La lluvia es escasa porque nosotros tuvimos que tumbar los bosques para poder tener una buena agricultura. Y eso también nos ha creado a nosotros la escasez de lluvia, que llueve porque nosotros estamos todavía sembrando y eso nos está creando a nosotros una buen momento. Cuando no hay mucha lluvia, pero por lo menos nosotros estamos mojando porque tenemos el canal de riego, que es mi caso ahora. Nosotros estamos mojando ahora porque no está lloviendo. Tenemos maíz sembrado y eso nos está creando un ambiente más o menos regular, pero ya tú sabes, hay que estar encima de eso porque el río también no tiene mucha agua, el río Caña no tiene mucha agua. Y te digo también la situación, porque si en el Cibao se están secando los ríos, ¿qué será para el sur? Y eso es algo que nosotros tenemos que ponerle atención y trabajar en esa parte. Ahora, hay otra cosa, si seguimos así, con unos gobiernos que viven desatendiendo los canales de riego y el caso de los ríos,
vamos a tener entonces que usar turbinas y bombas sumergibles como se está usando en la mayoría de partes de San Cristóbal para poder sembrar, porque el agua no llega. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tratar de que este país no caiga en eso y se vuelva un Israel más, pero Israel le da por lo menos buen uso a la cosa, porque al agua, porque tú sabes que la desalinización, desalinizar por lo menos, qué sé yo, 1000 galones de agua no es fácil, es un costo demasiado elevado. Oye, Entonces nosotros podemos trabajar en esa parte. una pregunta. No sé si tú te acuerdas de los conflictos en el PRD, cuando don Antonio y Jorge Blanco y Jacobo Magluta sobre la presa Madrigal. Se decía que si se construía la presa de Madrigal, iba a haber agua en la capital toda la vida. Y parte de San Cristóbal iba a ser expresada con la presa de Madrigal. No sé si tú sabes que hay ríos en San Cristóbal muy importantes. Y hay un área donde le dicen los Cacao, que hay agua natural, hay un agua súper natural. Y San Cristóbal es rica en agua. Claro. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esa presa de Madrigal, que hoy me parece que es la presa de esta presa que está de Valdesia. Me parece que esa es la presa, que esa era Madrigal antes, ahora la presa de Valdesia. Por eso es que se ha salvado la capital, porque San Cristóbal le está supliendo el agua a la capital. Entonces yo creo que si San Cristóbal tiene posibilidad y tiene potestad de suplir agua para acá, entonces nosotros en San Cristóbal no podemos estar sin agua. Debemos tener agua suficiente. Pero en San Cristóbal fácilmente tú tienes que estar poniendo tinaco, hacer cisterna, porque la escasez de agua es más que en cualquier sitio, de cualquier sitio del país. Y te lo digo por las experiencias que he vivido. Ahí tú ves que todo el mundo tiene que gastar mucho dinero en cisterna, aún teniendo mucha agua, el agua la bloquean. Por ejemplo, ahí en montaña, ahí el agua la están bloqueando por allá por Ingenio Nuevo para que no llegue a montaña. Entonces yo creo que si nosotros nos manejamos con otro criterio, las cosas van a ser otras en la provincia de San Cristóbal y en el país. Y entrando en el aspecto de participación de los ciudadanos, la Cámara de Diputados y la acusación de extorsión contra el diputado del PRM, Gori, ¿cree usted que con el apresamiento de otros implicados seguirá el problema de la corrupción? Porque yo no entiendo, está bien, ese problema de Calamar, el último caso de corrupción que ha sonado tanto, ya tiene vestigio, pero hay casos como el de Trajano Santana y otros casos del mismo gobierno de Danilo Medina, como el del CEA, Pepe que estuvo en el CEA, el del FEDA, Papi López. Hay miles de casos, entonces seguirán descubriéndose esos casos. Pasaremos 3 o 2 años solamente en casos de corrupción. ¿Qué pasaría con el PRI? Usted que es el próximo candidato a senador por el PRI en San Cristóbal y aspirante a la presidencia. Porque de Trajano ir preso o de Trajano ser investigado, usted sería parte del PRI. ¿Cómo usted ve la corrupción aquí en la República Dominicana? Después de concluir las investigaciones, de todas las acusaciones que debe públicamente ese legislador, que no lo difamen. Bueno, acuérdate que mi otra declaración que di, yo te dije y le dije al país que faltaban más gente ahí, que ahí los que estaban presos eran chivitos, porque los autores intelectuales faltaban. Sin embargo, ya hoy yo veo mencionando gente nueva, mencionando gente importante, que ya le han dado hasta 60 y 70 millones de pesos de eso. Entonces yo creo que por eso que ese caso no lo querían sacar, porque ahí estaba metido todo el mundo. Entonces, en un país donde la corrupción sea permeada o permee a todo el mundo, en sentido general, la gente que ha podido tener la oportunidad de ir al gobierno, entonces yo creo que eso, aquí tenemos que ponerle un corte. Y no solamente que uno te robe los cuartos, entonces mañana tenga que estar encima de ti. También el otro va a hacer lo mismo, entonces no vamos a pasar la vida entera en eso. Aquí lo que tiene que coger la población es ser serio, respetuoso, no estar haciendo cosas indebidas. Usted lo pone en un cargo, usted gana $500,000 de pesos, sujétese a su $500,000. Porque aquí yo no sé qué problema que tiene la gente, que es insaciable. Tú tienes una casa y quieres 2.
tiene un carro, quiere dos. No sé para qué, porque tú no andas en dos carros, tú no duermes en dos casas. Tú tienes 10 pares de zapatos y hay uno que te pone, porque no te lo puedes poner los 10. Entonces yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Y las ambiciones que nosotros tenemos aquí, tenemos que dejarla un poco. Pues tú oyes gente aquí, que muchachos jóvenes, que no ganan 2 pesos y están hablando de carros nuevos, carros de millones de pesos. ¿Tú sabes por qué? Porque esa clase le ha abierto los ojos demasiado. Entonces el joven, al no alcanzar a poder disfrutar lo que él está pensando, entonces termina metiéndose en drogas, termina matando gente, termina haciendo cosas indebidas, porque el viejo lo ha puesto a eso. Y yo creo que aquí hay que tener un país mordeado, un país con unos precios estables, crearle conciencia a la población, crear conciencia el presidente de la República, crear conciencia el legislador, crear conciencia el síndico. Y tú verás que las cosas serían otras. Toda esa matadera de mujeres que tú ves, es que hay falta de respeto entre los hogares, ¿entiendes? Y el papá no sabe aconsejar a la hija, el papá no sabe aconsejar al hijo, porque él no puede aconsejarlo, porque él no tiene moral. Entonces cuando tú ves que llega tu papá a tu casa o llega tu mamá, tú de una vez recoges los bates, pues tú te conviertes, tú eres su hijo como quieras, aunque tú vives independiente. Entonces la hija también va a pasar lo mismo. Si el papá llegó y le mira, tú no puedes hacer esto, al hombre digo, tente cuidado con lo que hace. ¿Entiendes? Eso yo creo que nosotros que íbamos a tener que crear condiciones. Por eso yo propuse que el Ministerio de la Mujer sea el Ministerio de la Familia, que ahí se vayan a ventilar los casos. Pero no que tú pongas sinvergüenza, delincuentes, bandidos a dirigir eso. Gente con 5 y 6 mujeres, mujeres con 5 y 6 maridos por ahí, que siendo ministros. ¿Qué consejo tú le puedes dar a una población? No puede. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener un poquito más de cuidado con lo que hacemos y tú verás que el país va a caminar por otro sendero. Gracias, Poche.